Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy Lara Lisenberg, la directora de la CAM Big Data, me dejó una tarea. Yo soy Gaby Insúa. Suelo estar invitada con mucho gusto en este espacio de la CAM Big Data, pero Lara no puede estar hoy. Entonces me pidió que para quienes se acercan por primera vez, les cuente un poco en qué consiste la CAM Big Data, un espacio que Lara, fundó en 2020, en pleno momento de la pandemia más dura, y que se trata de un espacio donde se abierto a la comunidad psicoanalítica para la presentación de los, digamos, los dispositivos que quieran, como talleres, charlas, homenajes, conversatorios, como en este caso nos convocan Joana y Pilar, y digamos, charlas y demás, y que bueno, que para hacerlo tienen que solamente acercarse escribiendo al mail de lacambigdata@gmail.com, y la Big Data lo gestiona en forma gratuita, ¿sí? Así que bueno, ese es el aviso, y ahora dejo en manos de las convocantes. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos quienes organizamos la presente actividad, Joana Barbich, y quien les habla, Pilar Blanco, les damos la bienvenida. El conversatorio se titula Abuso sexual en la infancia en cuestión, la práctica psicoanalítica interpelada. Vamos a contar con las presentaciones de la licenciada Gabriela Insúa, psicoanalista y escritora, coordinadora clínica, supervisora y docente del equipo de abordaje de los efectos del acontecimiento traumático en Centro 2, supervisora y docente de los equipos de salud mental del Hospital Santoyani, Piñero, del equipo de adolescencia del Hospital Álvarez en Ciudad de Buenos Aires, y del Hospital Posadas y Residencias de Salud Mental PRIM en Provincia de Buenos Aires. También es autora de distintos libros y publicaciones. Su anteúltimo libro, llamado Abuso sexual en las infancias y adolescencia, el horror más silenciado, fue declarado de interés social y para la salud por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en junio de 2020. También vamos a contar con la presentación del licenciado José Recalde, psicoanalista, especialista en psicología clínica, co-coordinador del equipo infanto-juvenil del Hospital Rivadavia, docente de psicopatología, cátedra 2, y de la angustia en la experiencia analítica en la Facultad de Psicología de la UBA, y supervisor de residentes del Hospital Clínicas, Alvear, Ramos Mejía, Rivadavia y Argerich. Vamos a contar también con la presentación del doctor Santiago Bertinat Bonet, abogado egresado de la UBA, dedicado al ejercicio del derecho penal en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, con amplia experiencia en la intervención de casos de abuso sexual en la infancia y litigación en todas las instancias procesales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se desempeñó como docente e investigador de la Facultad de Derecho de la UBA, es editor de la revista de Derecho Penal y Procesal Penal, asesor legislativo y abogado de distintos organismos del Estado, y autor de varios textos jurídicos publicados en revistas especializadas y libros de derecho. Bueno, les contamos que la iniciativa del conversatorio y disparador del debate que deseamos abrir surge a partir del recorte de una viñeta clínica que escuchamos en el marco de un grupo de trabajo sobre neurosis obsesiva. En este contexto, una colega relata el caso de un paciente adulto poniendo en cuestión si hubo o no violación respecto de escenas sexuales comandadas por un adulto y relatadas por este paciente que ocurrieron entre sus 9 y 16 años. La explicación apuntó a que él había participado de dicha escena y, en palabras de esta analista, le había gustado. El que le haya gustado anularía el hecho de que el acto sea violatorio. Dicha lectura se desprendería de la teoría freudiana que se desarrolla en el texto La herencia y la etiología de las neurosis, de 1896, según la cual la neurosis obsesiva se configura en torno a una vivencia sexual prematura, traumática, activa y vivida con placer, que en un segundo momento del trauma
da lugar a los reproches que escuchamos por parte de dichos pacientes en nuestra clínica. A partir de esta experiencia nos preguntamos cómo nos posicionamos los psicoanalistas a la hora de escuchar el abuso sexual en las infancias. Bueno, dicho esto, queremos agradecer a la CAM Big Data y a Lara Lisenberg por ofrecernos el espacio y dar lugar a la propuesta, y a Gabriela, José y Santiago por la generosidad de compartir su experiencia, recorrido e interrogantes, haciendo posible un debate que consideramos fundamental e ineludible para quienes trabajamos como agentes de salud mental y derechos humanos. Destacando en palabras de Ulloa, que la ternura sienta las bases constitutivas de lo ético. Bueno, muchas gracias, vamos a dar comienzo al conversatorio. La dinámica va a ser la siguiente. En primer lugar, van a exponer los expositores, y luego vamos a abrir preguntas al público. Le damos la palabra a la licenciada Gabriela Insúa. Bienvenida, Gabriela, te escuchamos. Muchas gracias, Joana y Pilar. Bueno, y reitero, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Nada, me apasiona el tema, lo saben, creo, y me apasiona también marcar posición en este tema dentro del psicoanálisis, pero no solamente por un gusto personal, sino porque creo que hay necesidad. Voy a empezar, me hice por supuesto una columna vertebral para ser metodológica. Voy a empezar con una frase de la enorme Silvia Bleichmar, que ya hace tantos años dejaba en claro que el psicoanálisis no estaba de espaldas a las cuestiones efectivamente acontecidas. Decía Silvia, con lo cual, la violencia está dada por el desconocimiento del sufrimiento del otro, con minúscula. Por eso el análisis, cuando intenta ser científicamente puro, resulta brutal y desestructurante. Yo creo que ya no tendría nada más para decir con esa frase, pero bueno, vamos a decir. Lo primero es que soy psicoanalista, ¿no? Entonces trabajo con el dispositivo y con la teoría, y digamos que el psicoanálisis sostiene, pero eso no me hace perder de vista, ¿sí? Que no todo es interpretable, que no todo es analizable, ¿sí? Y que un analista claramente tiene que sumar a la lectura de la realidad psíquica lo que tiene que ver con lo que Bion llamaba lo efectivamente acaecido. El enunciado que Pilar y Joana nos comparten de si le gustó no es abuso. Yo no sé, tengo muchos años en esto, pero debo ser utópica. Siempre pienso que ya está desterrado. Y siempre me encuentro con que no lo está. Dentro del psicoanálisis, digo. Insiste, como dicen las compañeras. Reaparece y en su peor versión, renegadora y abusiva. Un psicoanálisis que dice eso está renegando, o un psicoanalista o una psicoanalista que dice esto está renegando de lo arrasador del acontecimiento traumático del abuso. Y por otro lado no está escuchando el desgarro de quien asiste a él o a ella. El le gustó, seguramente se justifica, justificación no tiene, pero se justifica en el concepto de realidad psíquica freudiana. Ya veremos que Volnovich hace muchos años dejó en claro que no, que no se sostiene por allí solamente, digamos, y que no debería sostenerse por allí. Yo agrego que realidad psíquica y efectivamente acaecido no son excluyentes. Creo que se justifica el negacionismo de quien lo dijo. Así como en la justicia, y acá tenemos un representante en Santiago, creo que ante un delito se presume inocencia, parece ser que desde muchos psicoanalistas se antepone la presunción de responsabilidad en la víctima. ¿Responsabilidad de qué? Responsabilidad de fantasma, responsabilidad de Edipo, pero parece que primero no se le cree, antes que nada no se le cree. Después veremos, es al revés en el otro caso, ¿no? No ubicar como efectivamente acontecido a la violencia y el abuso, y interpretarlo como fantasmático, provoca directamente otra violencia del lado de los analistas. Juan Carlos y Jorge Volnovich, Silvia Bleichmar, entre otros, han sido de los psicoanalistas argentinos que han marcado huella para muchos de nosotros y muchas de nosotras. Los niños, como nos enseñó Freud, arman teorías sexuales infantiles. Eso es otra cosa. Esperan de su otro ser elegidos a través de la corriente erótica, pero por medio de la ternura. Me refiero a la escena, digamos que es marco, escena justamente donde esperan el mimo, esperan la caricia, esperan ser el elegido de mamá, de papá.
pero no esperan el pene de un padre o los dedos de una madre, porque también puede ser, tocándolos en sus partes más íntimas. No lo esperan porque justamente la sexualidad en su, digamos, subjetivación no está en ese momento para esperar eso. Es el goce del adulto el que viene a introducirlo. No es malla fantasmática el abuso entonces, ni novela familiar, la invasión violenta y obscena del sexo de un adulto sobre ellos. Y aquí es donde el psicoanálisis más ortodoxo, a lo mejor, da un paso en falso. Me refiero a que en todas estas décadas he recibido cantidad de pacientes adolescentes y adultos que cuando llevaron este hecho a su espacio analítico, se les marcó que ellos se sentían culpables del goce sexual que tuvieron en ese momento. Más o menos lo que traen Pilar y Joana con el "le gustó no es violación". Esta marcación, que no es intervención ni mucho menos interpretación, es moral, paradójicamente, y no responde a la ética del psicoanálisis, ¿sí? Estos analistas descreen del relato del paciente como si nunca pudiera haber ocurrido, o desestiman la importancia de que haya ocurrido, y si aceptan que ocurrió, recurren al "¿qué le pasó a usted con eso?". Cuando el niño, niña que estaba allí, digamos, estaba desde otro momento de su subjetivación, por lo tanto no estaba implicado en el hecho con su deseo, ¿sí? Estaba siendo objeto del abuso de poder de un adulto, no de una alienación fantasmática. Bien, entonces, vamos a leer alguna frase de Juan Carlos Volnovich ligada a esto que traían las compañeras en relación a que esta frase, si le gustó, no es violación o no es abuso, tendría que ver con la realidad psíquica. La expresión de Freud, "ya no creo más en mi neurótica", en la carta a Fliss del 21 de septiembre de 1897, la carta que hay que ubicar en la central construcción de la teoría de la fantasía inconsciente. Ustedes se acuerdan, generalmente mujeres venían a Freud a decirle que habían sufrido situaciones de abuso y situaciones de violencia, algo absolutamente común, dado que estábamos digamos, en una sociedad absolutamente tomada por el patriarcado y el machismo y demás. Claro, Freud les creía, claro que les creía. En un momento determinado, y bueno, tendríamos que hablar mucho, por ahí si quieren después hablamos de por qué Freud en un momento cambia de posición y no en cualquier momento, digamos, dice, bueno, no puede ser, no puede ser que tantas hayan sido abusadas, ya no creo más en mi neurótica. Y ahí se abre todo un campo en relación a la fantasía inconsciente. Igualmente, como muy bien señala Juan Carlos Volnovich en alguno de sus libros, en un pie de página Freud dice, pero igualmente en muchos de los casos el abuso abuso no dice, ¿no? La situación violenta o vejatoria había sucedido. Bueno, Juan Carlos Volnovich es una vez más contundente. Dice, la caída de la teoría de la seducción, esto, ¿no? Ya no creo más en mi neurótica, abrió el camino a la exploración de la sexualidad infantil, del complejo de Edipo, al del trauma, como posterioridad retroactiva. En última instancia, significó un salto cuantitativo enorme para aquello que comenzó entonces a teorizarse como el mundo interno, realidad psíquica. Pero también pagó el precio de volver a invisibilizar el abuso sexual realmente cometido y a inocentizar a los perpetradores. Cuando Freud afirma que los relatos de abusos sexuales que poblaban su consulta eran producto de los deseos incestuosos de sus pacientes, lo que dijo el texto que traen las compañeras, y no de acontecimientos reales, abre el camino a un campo inexplorado de investigación, la sexualidad perverso polimorfa y la represión, y al mismo tiempo concede todo lo demás a los valores patriarcales dominantes. Bueno, yo podría dar innumerables ejemplos de esta extrapolación y que terminan en avasallamiento. Pero hace un tiempo, una colega trae a supervisión un caso donde una chiquita, bueno, era adolescente ya, la paciente de mi colega, y desde muy niña, y con una historia arrasadora, vejatoria y arrasadora, había sufrido cantidad de abusos y demás, había en algún momento quedado totalmente desamparada de un otro adulto. Bueno, cantidad de abusos y demás, de los que recuerda, de los que está sumamente angustiada, que revive como acontecimiento traumático, e incluso había sido violada hacía poco tiempo antes de consultar. Bueno, yo trabajo desde el lugar que trabajo, ¿no? El psicoanálisis, pero con perspectiva de poder leer el abuso sexual y la violencia de género como acontecimiento traumático, como algo efectivamente ocurrido, no del orden de la realidad psíquica. Cuando lo trabajo así, la colega se me queda mirando y me dice que bueno, que esto la alivia, que yo qué sé, y entonces me cuenta que había supervisado el caso y que la supervisora le había dicho la siguiente frase: ¿y vos le creés? Ay, no me vas a decir que le creés que la abusaron tanto.
Yo creo realmente que decir eso, además de que es un error, insisto, por lo que estamos viendo, de dice Volnovich y demás, pero por otras cuestiones más también teóricas, pero además es no saber en qué país vive, en qué situación, en qué momento, y no conocer nada de estadísticas tampoco, porque quienes trabajamos en equipo sabemos la cantidad, ¿no? Y sabemos que más o menos, aunque la estadística no nombra al sujeto, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 9 niños es abusada, ¿sí? Entonces, voy a ir redondeando. El trauma sexual freudiano, es decir, que el que tiene que ver con que llegamos al mundo y obviamente estamos absolutamente prematuros, dirá Lacan, digamos, Freud dice necesitamos de un agente porque claramente no podemos nada a diferencia de los animales, digamos, implica eso, implica que el otro puede con nosotros, digamos, de alguna manera todo, porque no tenemos posibilidades en el inicio de la vida de hacer nada, estamos entregados a ese otro. Ese trauma, digamos, ¿sí? Después se va a armar en forma de drama con la novela familiar, con el Edipo, para Freud, ¿verdad? Bien. Y tiene que ver, por supuesto, con el amor a los progenitores. Tiene que ver, por supuesto, con la sexualidad infantil y ese deseo de querer ser el elegido, el preferido y todo lo demás. Pero esta seducción de esos primeros años tiene texto, arma fantasma, arma Edipo. Por tanto, su carácter traumático está solo determinado por la pasividad de ese tiempo de la vida anterior al segundo despertar sexual. Pero, y permítanme acá sí compartirles lo esencial desde mi manera de verlo, digamos, hay otros traumas, ¿sí? Digamos, que es el trauma como acontecimiento traumático, que por supuesto no es solamente el abuso ni la violencia de género, digamos, ¿no? Cualquier situación que resulte para el sujeto, digamos, de un quantum de energía inusitada, de una imposibilidad de tramitar, digamos, de una situación imposible de tramitar, ¿sí? Agujerea la trama fantasmática, y entonces queda ahí en el lugar de lo no inscripto, queda ahí en el lugar de eso que vuelve una y otra vez. Digamos, a lo largo de tantos años yo trabajé mucho y con pacientes veteranos de Malvinas. Pueden haber pasado 40 años y algún paciente, ante un ruido fuerte, salta como si estuviera escuchando la bomba, ¿sí? Y eso no es interpretable. En el abuso pasa lo mismo y por eso encontramos pacientes de 70 años que de repente siguen teniendo reviviscencias traumáticas y eso no es interpretable. En la clínica cotidiana entonces nos encontramos con estos pacientes, ¿sí? Al no ser, digamos, de la misma estofa que el trauma freudiano, el acontecimiento traumático, ¿sí? No entra, como digo, en el tejido fantasmático, entonces, ¿qué voy a interpretar de algo que en realidad es del orden de un agujero que arrasó? Es el abusador el que ejerce una acción desde su goce sexual. Quien es abusado o abusada, o abusade, en temprana infancia, en adolescencia, no está implicado al no haber deseado ni promovido esa acción sobre sí. Por lo tanto, es sometimiento del otro sobre él o ella, es violencia que tal cual se define etimológicamente es entrar en la casa de otro sin permiso, y obviamente constituye un delito. El abuso sexual en las infancias no es trauma sexual. El estatuto lógico del abuso sexual en la infancia es de un acontecimiento traumático. Es decir, no, bueno, esto ya lo dije. Es fundamental entender esta distinción, porque por supuesto que hay sexualidad infantil, por supuesto es una de las grandes cosas que le debemos a Freud haber descubierto esto, pero la sexualidad infantil está en ciernes, se está conformando, ¿sí? Está en estadios, va creciendo y va armando, no tiene que ver con la sexualidad adulta que impacta sobre él. Entonces, digamos, ¿cómo puede alguien decir si le gustó? No fue abuso, ¿sí? Hablando de alguien, 9 años, 10 años, no sé la edad de este caso, digamos 9 a 16 creo que era, bueno, de alguien que por supuesto está en una condición, digamos, tanto etaria como de formación, como de maduración, de montones de situaciones, absolutamente asimétrica y dispar con aquel o aquella que está ejerciendo el abuso. Cuando ubicamos al abuso sexual como acontecimiento traumático, no lo hacemos solamente porque, bueno, teóricamente se nos ocurre esto, lo hacemos porque tenemos casuística, porque escuchamos las pacientes, digamos, venir desde su resgarro, habiendo ocurrido el abuso 20 años antes, y sin embargo, que retorna, y retorna, y retorna en dificultades en las relaciones sexuales, retorna en situaciones alucinatorias que muchas veces son diagnosticadas como psicosis y no son otra cosa que una reviviscencia traumática. Entonces,
Si el psicoanálisis se posiciona en negar el estatuto traumático del abuso y querer introducirlo dentro de la fantasía y la malla fantasmática, está revictimizando. No está escuchando ese desgarro que de ninguna manera va a poder tener el mismo estatuto que lo fantasmático. Yo ahora voy a terminar acá, voy a dejar a los compañeros de mesa, de conversatorio, y termino con una frase de Ulloa, como ha citado Pilar, del gran Fernando Ulloa. El acontecer produce efectos. Cuando uno toma conciencia, advierte también la crueldad de los demás. Caso contrario, los hechos crueles nos llevan a la negación. Creo que la psicoanalista que dice eso está ejerciendo algo de la crueldad a través de la negación. Y esta nos conduce a situaciones muy terribles. Por ejemplo, la negación de la crueldad social. La muletilla, por algo será, nos lleva a comulgar con la crueldad. Yo dejo acá, ¿sí? Bueno, muchas gracias, De Gabriela. Le nada. damos la palabra al licenciado José Recalde. Bienvenido, Hola, José. bueno, gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver qué podemos conversar. Les cuento, primero agradezco la convocatoria a la Camp Big Data, a Pilar y a Joana especialmente, ¿no? por la invitación, y a los compañeros que están acá exponiendo conmigo, y a todos ustedes que participan hoy del conversatorio, porque hablando, ¿no? Escuchaba a Gabriela con su posición ahí bien argumentada, expresada, sólida, muy interesante escucharte, Gabriela. Gracias. Pensaba cómo este conversatorio a mí también pensando qué exponer, qué charlar con ustedes, ¿no? En relación al caso que ustedes han traído a colación, pero principalmente también cómo la lectura del caso resuena un poco en la clínica que yo tengo en el hospital, junto a compañeros que sé que están acá conectados, también compañeros y compañeras, ¿no? En relación al abuso, a la violencia, al maltrato en la infancia. También con la resonancia del título del conversatorio, que es Abuso sexual en la infancia en cuestión, al menos así también leyendo la infancia en cuestión. Bueno, un poco también para tomar posición, porque no podía empezar de otro modo en ese sentido. Pienso en lo difícil, después de las elecciones del domingo, de las crisis social que venimos viviendo, ¿no? Como la crisis institucional, de representatividad, ¿no? De una enorme magnitud, que no es fácil, ¿no? Pero que a la vez juntarnos hoy, hablar de estos asuntos, de estos temas, del abuso sexual, del abuso, de la violencia, de las violencias en la infancia, del maltrato, del destrato en la infancia, es importantísimo. Y poder que haya tanta gente conectada, poder tener la posibilidad de pensar con ustedes es esperanzador. Bueno, por eso les agradezco en primer lugar a ustedes, ¿no? Realmente me siento interpelado por la situación actual, esta es la toma de posición, y me parece importante que tengamos las instancias para pensar un montón de asuntos, ¿no? Cómo vivir con otros sin reducir al otro al lugar de objeto, sin apropiarse del otro, ¿no? Y que eso nos lleve a pensar la clínica, el analista, la posición del analista, el analista ciudadano, al ciudadano, el lugar de la gente de salud mental, el lugar de la gente de salud pública, ¿no? Bueno, en fin, no sé, digo que algo de esto me interpela, me convoca. Voy a intentar pensar con ustedes estos asuntos, digo en plural porque son varios, creo, los que estoy mencionando, y a partir del título que es el abuso sexual en la infancia en cuestión y el psicoanálisis interpelado, creo que son esos tres asuntos por los cuales yo, la columna vertebral también, a partir de los cuales yo pensé un poco la exposición, la charla, comentarles mis ideas que no son más que precarias, transitorias, y resultado sobre todo de conversación con ustedes, con Joana, con los compañeros que están acá, algunos conectados, y con dos referentes. Pensar solo es alienante, además lleva a ideas que se cierran, que se presentan con demasiada solidez cuando en realidad es ficticia.
Entonces, un poco las dos referencias o las dos interlocuciones que me parecieron importantes releer por la coyuntura actual y a partir de la convocatoria del conversatorio son Silvia Bleichmar, evidentemente, ¿no? No creo que no hay nadie que supere la agudeza de su mirada en torno al psicoanálisis y la posición del psicoanálisis en Argentina, ¿no? Y también a Rita Segato. Ambas dos me llevaron un poco a un par de reflexiones en torno al asunto. Insisto, no tengo mucha solidez en lo que vaya a decir y me interesa que así sea. También es una toma de posición. Prefiero que en vez de tener un saber cerrado que circule como mercancía, incluso en redes sociales, ¿no? Poder conversar y que eso también sirva para relanzar los interrogantes. Bueno, entonces, ¿no? Tres asuntos creo que son el abuso sexual, la infancia en cuestión y la práctica psicoanalítica interpelada. Sí, supongo que es el punto de inicio necesario, obligatorio, que debería ser dado por obvio, pero plantear o cuestiones, algún tipo de reflexión en torno al abuso sexual, a las violaciones y a la violencia, nos remite necesariamente a ubicar que es una problemática social, económica, simbólica, que atraviesa toda la sociedad misma y que como tal constituye una problemática de salud pública. En cuanto al abuso sexual, siguiendo a Silvia Bleichmar, ¿no? Me parece que es importante quizás, o al menos a mí me sirvió ubicar alguna delimitación de Bleichmar, donde dice que el abuso sexual es la apropiación del cuerpo del niño como lugar de goce del adulto, resultando en el niño imposible encontrar una tramitación, una resolución para toda esa intromisión violenta de satisfacción sexual adulta en su cuerpo. Y también traigo una referencia de Rita Segato, que ubica al abuso sexual como el resultado del uso y del abuso del cuerpo del otro, logrado, forzado, por un individuo con poder de intimidación. Por ende, abuso sexual, abuso de poder necesario. No en toda situación de abuso sexual hay siempre un abuso de poder y encontramos el ejercicio del goce sobre el cuerpo del niño. Haya o no haya contacto físico, ¿no? Un ejercicio del goce sobre el cuerpo del niño, del otro, desubjetivándolo, reduciéndolo, sometiéndolo, forzándolo, como medio para que quien ejerce la acción se satisfaga, y reduciendo al otro al lugar de objeto. Son estos niños, niñas, niñes, jóvenes también, quienes fueron desubjetivados, forzados a ocupar el lugar de objeto, de satisfacción, a condensar el goce del adulto, de un otro, con poder de intimidación. Con estas infancias, con estas niñeces, es que nos encontramos los analistas en nuestros consultorios cada vez más preponderantemente. Y en este punto está esta discusión que es eterna, no sé si es una discusión realmente, pero bueno, un interrogante que resuena, que se repite, que es una pregunta que insiste, no sé realmente cuán útil es, pero la traigo porque también me parece que es un punto a discutir. Si es que aumentaron los casos o aumentan las denuncias, yo creo que ambas son ciertas. También pensar cuál es la coordenada de pandemia, de encierro, del aislamiento a partir o posterior a la cual, al menos, claramente no es un dato, quiero decir, es una experiencia biográfica. Quiero decir, en el hospital el aumento de consulta fue muy notorio. Ahí hay una cuestión en torno, y que si uno va a leer, uno encuentra en la biografía de autores, psicoanalistas y en la estadística siempre está esta cuestión, ¿no? Es que aumentan las denuncias, aumentan los casos. Me parece que ahí, no sé cuán relevante es la interrogación. De todos modos, la problemática está, hay que visibilizarla, hay que poder abordarla desde la salud, con políticas de salud pública y desde la salud mental, ¿no? Y algo del caso que ustedes trajeron me parece que es muy oportuno. Gabriela creo que dejó muy clara su posición, la cual comparto sin duda, ¿no? Pero, en fin, digo, para seguir discutiendo después. Punto 2, la infancia en cuestión.
¿no? Digo, el abuso sexual. Ahora quería traer algún tipo de inquietud, vamos a decirlo así, en torno a qué podemos pensar como la infancia en cuestión. Porque las infancias, pero también las juventudes, están puestas bajo el signo de pregunta. Se duda de sus palabras cuando no se les cree, ¿no? Por ejemplo. También de si son peligrosos o no, los jóvenes, ahora que está en discusión, ahora eternamente la discusión en torno a la edad de imputabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy pensando con todo esto, no? Estoy pensando cómo la construcción de legalidades, que es un concepto de Bleichmar, podríamos decir así, la eficacia simbólica de la palabra, con Lacan, la eficacia simbólica de los derechos humanos, ubica Rita Segato, ¿no? Cómo deben ser rescatadas, ¿no? Como cuestiones centrales para pensar las infancias. Si es que aún creemos que hay un gran número de personas que van de una dependencia plena a una relativa, a otra relativa, como un tránsito hasta poder posicionarse como sujetos autónomos y responsables. ¿Sí? Si es que aún creemos que existe la infancia, sabemos que la infancia es una construcción histórica también, ¿no? Y bueno, quizás la apuesta sea a sostener la importancia, ¿no? De construir legalidades, de la eficacia simbólica de la palabra, de la creencia en el otro, ¿sí? De los derechos para ubicar una asimetría y la responsabilidad, por ende, de un lado. Creo que poner en eje la discusión en torno a la construcción de legalidades, quizás en eso me voy a basar, es correr del asunto la discusión en torno a la seguridad y a la imputabilidad, cosa que se viene discutiendo mucho hoy en día y que a tanto retorna, ¿no? Creo que conviene pensar las violencias y en todo caso la impunidad en lugar de la seguridad y la imputabilidad como significantes. Pensaba en el caso de Lucas González y la impunidad con que lo asesinó la policía, como el uso mediático del caso Morena, ¿no? De la semana pasada, para traer a colación la edad de imputabilidad, cuando en realidad era un joven de 14 años que fue utilizado para declarar, no. Bueno. ¿No? Pienso cuál es el rol del Estado ante estas cuestiones. Quizás para plantear una pregunta en apariencia más humilde y abordable por los psicoanalistas, me pregunto cuál es el lugar del otro, el garante de una realidad pasible de ser compartida. ¿Qué lugar puede ocupar en esta sociedad de generaciones diezmadas, de generación tras generación diezmada, ¿no? el otro? ¿Cómo restituir al otro, a la ley, a su función? ¿Cómo sostener, apostar por la asimetría generacional? ¿Cómo se ¿no? con Bleichmar me pregunto esto, ¿no? ¿Cómo se refunda una ética que se constituya por la convocatoria del semejante en el sostenimiento de la diferencia, por más paradójico que parezca, y no por su reducción en lugar de objeto instrumental? ¿Cómo apostamos a sostener la diferencia generacional, la asimetría, la distribución de responsabilidades? Hay dos reformulaciones de Bleichmar que me parecen muy importantes para pensar el tema del abuso sexual y la infancia en cuestión, que principalmente es cómo reformula el complejo de Edipo y la prohibición del incesto, y cómo reformula lo que entiende por familia, diciendo que el abuso sexual infantil es preponderantemente o mayoritariamente intrafamiliar también, ¿no? No, el complejo de Edipo hay que entenderlo, nos propone Bleichmar, desmitificándolo, pensando en las sociedades contemporáneas, argentinas, ¿no? Como el acotamiento que cada cultura ejerce sobre la apropiación del cuerpo del niño como lugar de goce del adulto. Y propone que la familia se funde o lo familiar, diríamos así, se funde en la asimetría de saber entre el niño y el adulto, y en que la responsabilidad que esta asimetría, y en la responsabilidad que esta asimetría le impone al adulto en función de la restricción de su propio goce sobre el cuerpo del niño. Implica dos generaciones en una relación asimétrica donde el adulto es responsable y no un par. ¿Sí? Un poquito más avance. ¿Tengo tiempo? 2 minutos más. Bueno, sí, ahora. Pienso
en relación, la contracara pensaba, creo que no es una contracara, sino más bien un pliegue, un repliegue del asunto del abuso sexual infantil, de la intromisión del goce del adulto en el niño, en su cuerpo. Creo que un repliegue de este asunto es la claudicación, el desfallecimiento, la renuncia de otros significativos familiares, pero también no familiares, sobre todo para pensar las coordenadas de la pandemia, pensaba, ¿no? El claudicamiento de los otros significativos no familiares, del otro institucional, pienso, ¿no? ¿Cómo la claudicación, el desfallecimiento, la renuncia de estos otros significativos de encarnar su función, ¿no? La infancia puesta en cuestión tanto por el avasallamiento del niño, del cuerpo del niño, por su desubjetivación, por su reducción al lugar de objeto instrumental del adulto, tanto por eso como por la imposibilidad de los adultos de ocupar, de encarnar una función que los ubique a estos adultos en posición asimétrica, deseante, no anónima, siendo responsables por estos niños y siendo responsable del acotamiento, su propio goce sobre el cuerpo de estos niños. ¿Sí? Y para discutir y como interrogante, era el tercer punto, un poco esto, yo leí los libros de Gabriela también, me imaginaba que algo de eso iba a ubicar ella, ¿no? Pero cómo, ¿no? La interpelación al psicoanalista y a raíz del caso, ¿no? Pienso que no se trata de interpelar al psicoanálisis, en primer lugar, con el psicoanálisis como corpus teórico, para esto lo discutimos, digo esto y ya termino. Pienso que no se trata de interpelar el psicoanálisis como corpus teóricos, ni a los autores, que bien muertos están algunos, no Freud, en ese sentido, digo, el autor ha muerto es el nacimiento del lector, dice Barthes, ¿no? Lo que cuenta, ¿no? Entonces pienso que se trata más bien de interpelar al lector, es decir, al psicoanalista. No sé si al psicoanálisis, a la práctica psicoanalítica, sino al psicoanalista. Aunque haya muchos psicoanalistas que les gusta decir que ellos interpelan y no se dejan interpelar, creo que se trata de interpelar a los lectores, el psicoanálisis, el psicoanalista en su práctica. Que algo de esto, bueno, claramente es lo que ustedes traen a colación para el conversatorio y que ya ha sido empezado a discutir. Bueno, ahora conversamos después. Gracias. Muchísimas gracias, José. Bueno, vamos a dar la palabra al doctor Santiago Bertinat Gonet. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por estar del otro lado. Y por lo del doctor también, soy abogado simplemente. Es una tradición hispanista decirle doctor a los abogados, está bien. En concreto, lo que me gustaría contarles un poco es lo que dice el derecho penal respecto de los abusos sexuales cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, que es en definitiva la temática general. El Código Penal, que en pocas palabras el Código Penal es una ley que contiene un catálogo de delitos y penas, ¿no? Es decir, es un catálogo de conductas que deben ser castigadas. Y regula, dentro de estas conductas, dentro del catálogo, los delitos contra la integridad sexual, así se los define, que están en el título tercero de esta ley, del Código Penal, entre los artículos 119 y 133. Estos delitos, a través de una amenaza de castigo, porque en definitiva los delitos son eso, protegen o pretenden proteger la libertad sexual de las personas. Respecto de los adultos, creo que no hace falta definir, por lo menos ahora, de qué se trata la libertad sexual, porque más o menos, en mayor o menor medida, todo el mundo adulto la tiene clara con esto, pero respecto de, bueno, niños, niñas y adolescentes, el tema es más espinoso, y el concepto engloba muchas definiciones, por lo menos desde lo jurídico, entre las que están más aceptadas, podemos decir que es el derecho de no sufrir interferencias por parte de terceros que abusen de una situación de vulnerabilidad de estos niños y niñas, afectando el libre y progresivo desarrollo de su sexualidad. Es claro que para que una relación sexual pueda considerarse no delictiva o no constituya delito, es indispensable que tenga que tener un elemento fundamental que es el consentimiento. Y el consentimiento puede ser una expresión, un enunciado, una actitud inequívoca
con la que alguna persona o la persona en sí permita o acepte algo, ¿no? En lo que respecta a las personas menores de edad, el Código Penal considera completamente inválido el consentimiento en determinados casos, particularmente en lo referido a niños y niñas, y obviamente al acto sexual, considera inválido el consentimiento cuando no hayan cumplido 13 años de edad. Y esto es muy importante, o sea, se pone una barrera. Si la persona menor de edad, el niño o la niña, no cumplió 13 años, por más que haya prestado su consentimiento, es inválido para la ley y en consecuencia esa interacción sexual de la que ha formado parte el niño o niña será obviamente delictiva, siempre y cuando el perpetrador sea mayor de edad o esté comprendido por la norma penal, es decir, pueda ser castigado o al menos imputado del delito, ¿no? Así que el eventual consentimiento, como decía, prestado por un menor de 13 años es irrelevante y la conducta del autor es punible como abuso sexual. Es decir, no hay discusión en este punto. La pregunta que surge es por qué este tope está en 13 años y no en 12 o en 14, por ejemplo. La respuesta, lamentablemente, es bastante antipática, porque así lo decidió el legislador. Quien votó o quienes votaron y decidieron sobre esas normas, y el presidente de turno que promulgó esa norma, decidieron esto, y no existe ninguna explicación diferente a la que estoy dando. Es decir, es un consenso legislativo prestado en un momento histórico determinado, lo mismo que pasa, que recién se mencionó, con la edad de imputabilidad o de punibilidad de las personas menores de edad, ¿no? ¿Por qué se puso en la edad que está? Por una cuestión, por una decisión de política criminal, se llama, ¿no? Que no tiene necesariamente una relación exacta con otras ciencias o disciplinas. Los legisladores, lamentablemente, o por lo menos como algo llamativo, nunca expresaron un criterio científico para establecer la edad exacta a partir de la cual una persona podría prestar válidamente su consentimiento para el acto sexual, ¿no? Y esto siempre fue así. En 1921 se votó y se promulgó y entró en vigencia el Código Penal, con algunas modificaciones, es el mismo Código Penal que tenemos ahora, obviamente tiene ciertas modificaciones, y la edad, en vez de en 13 años, está fijada en 12 años. Y eso fue así hasta 1999, que se fijó en 13 años. Ahora, nunca supimos por qué, aunque podamos entender y celebrar, si se quiere, la ampliación de ese ámbito de protección especial, ya que al aumentar, aunque sea un año, le da límite o el tope, diciéndolo ligeramente, también se elimina la posibilidad de una excusa basada en el consentimiento de la persona menor para esquivar la sanción penal o la punición por el hecho ilícito, ¿no? Entonces, queda claro que cualquier acto sexual donde participe un menor de 13 años, como dije, es delito, y bueno, eso también nos permite preguntarnos qué pasa a partir de esa edad, es decir, a partir de los 13 años. ¿Hay libertad sexual o no? Bueno, el Código Penal intenta solucionar este tema, pero de una manera poco clara. Existe un delito que está normado en el artículo 120 del Código Penal, que castiga, sí, determinados actos sexuales, incluidos el acceso carnal, cometidos por un mayor de edad contra una persona de entre 13 y 16. Y ahí existe como otro plazo, con un mínimo y un máximo, entre 13 cumplidos y 16 no cumplidos, sería, ¿no? Es exclusive, y prevé la posibilidad de una sanción, pero lo hace de una manera muy particular, porque exige algo muy llamativo, que es que exista el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, así lo dice, ¿no? Pone esa condición, por lo cual está reconociendo que puede existir un consentimiento, pero si existiera un aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, en ese caso correspondería la sanción. Y acá viene el enorme problema, que lo tiene todo el Código Penal, en diferentes delitos, porque no define claramente la norma qué es aprovechamiento y qué es inmadurez sexual. Y acá son conceptos que según la época pueden ser interpretados, o el caso incluso, de diferentes formas.
les pasa que gran parte de la doctrina y la jurisprudencia, es decir, de los que escriben sobre derecho y de los jueces que dictan sentencia, entienden muchas veces que si la persona de entre 3 y 16 años hubiera consentido el acto, sin mediar ese aprovechamiento que menciona la norma, entonces no habría delito. Lo que pasa acá también es que se considera, por lo menos la bibliografía mayoritaria lo hace así, que este delito es una reformulación, capaz que lo escucharon, del antiguo delito de estupro, ¿no? Que era un delito que lo conoció nuestra legislación allá por 1903, a partir de ese momento, y que estuvo vigente hasta 1999, y que protegía, y así lo decía, ¿no? Por horrible que parezca lo que voy a decir, protegía a la mujer honesta mayor de 12 años y menor de 15 años. Una interpretación clara es que protegía ni más ni menos que la virginidad y castigaba al pícaro, por mencionar de alguna manera, que convencía a la mujer de adelantar ese acto que tenían que tener únicamente si se casaban. Entonces la convencía y finalmente perdía la virginidad y el casamiento, tal cual era la tradición cristiana, que tan atravesada está en la legislación, bueno, no se consumaba. Y en definitiva castigaba eso. Esto es una reformulación, este delito, más o menos poco feliz de lo que era el antiguo delito de estupro, pero no resuelve muchos problemas en la época actual en la que vivimos, ¿no? Era más fácil por ahí entenderlo hace 100 años que ahora. Entonces, como vemos, por lo menos de lo que estoy mencionando sintéticamente, para no abusar del tiempo de todos ustedes, ni aburrirlos, porque sé que las normas son aburridas, pero bueno, en gran medida la determinación acerca de si existió o no existió consentimiento, o si el consentimiento efectivamente estuvo viciado o no, depende de diferentes factores, pero básicamente de lo que declare con posterioridad del hecho el sujeto pasivo, o sea, la víctima, o presunta víctima, ¿no? Según lo que diga, se podrá hacer un análisis acerca de si existió o no consentimiento, y según la edad que tenga, obviamente, y demás circunstancias. También es muy importante el análisis y las conclusiones a las que arriben psicólogas y psicólogos, forenses, incluso psiquiatras, en el marco de la investigación penal. Tengamos en cuenta que la nota característica de los abusos sexuales es que ocurren ante la ausencia de testigos, en un ámbito donde, lógicamente, en su mayoría no hay testigos presenciales, se impone el más fuerte sobre el más débil, existen ciertas lealtades cuando se trata de un abuso intrafamiliar. Bueno, en este sentido, los profesionales de la psicología y la psiquiatría forense realmente cumplen una tarea muy importante. Y finalmente, las decisiones a las que arriben los jueces, y esto puede tener relación o no con lo anterior, es decir, con las conclusiones de los psicólogos y psiquiatras, y con lo que diga la víctima, y esto, como abogado experimentado en la temática y en patear tribunales y defender derechos, les puedo decir que muchas veces los jueces deciden algo completamente disociado con la prueba que se colecta o las opiniones, incluso la de la víctima. En otros casos esto está alineado, pero en muchos casos no, y de ahí diría, a modo de conclusión provisoria, o por lo menos para cerrar lo que estoy diciendo, en toda interpretación, ya sea pericial o judicial, se cuelan teorías, creencias, e incluso, ¿por qué no?, opiniones personales, y bueno, de ahí la importancia que tiene hacernos las preguntas que motivaron este conversatorio. Así que hasta ahí mi exposición, y si hay alguna pregunta y la puedo responder, encantado. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, vamos a abrir a preguntas al público. Les vamos a pedir que vayan levantando la mano acá en el Zoom, en reacciones. Pueden ir levantando la mano y vamos a ir bueno, contestando de a uno. Acá Karina García pregunta a Gabriela si podés repetir la cita inicial de Silvia Bleichmar. Sí, claro. Esperen que la busco, que soy media nava con el tema de la compu y hablar al mismo tiempo. Esperen. Con lo cual, la violencia está dada por el desconocimiento del sufrimiento del otro. Por eso el análisis, cuando intenta ser científicamente puro, resulta brutal y desestructurante.
si yo no me equivoco, porque no lo anoté acá, pero esto es de, o de psicoanálisis extramuros o de la construcción del sujeto ético. Bueno, muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hola, yo quería comentar algo. Sí, sí, Jimena. Joselina. Ah, Joselina, perdón. Bueno, primero quería agradecerles a todos, que me pareció muy interesante la transmisión. Me llamaba un poco la atención al principio esto de que todavía no se le dé este valor de acontecimiento traumático cuando un paciente, ¿no?, nos viene a traer algún hecho de violación o de abuso. Pero bueno, evidentemente pasa, ¿no? Me llamó la atención, pero evidentemente debe seguir pasando. Y pensaba recién cuando escuchaba al abogado, ¿no?, cómo los delitos sexuales es como algo que se tenga que probar una y otra vez, como que no alcanza, ¿no? Porque digo, con otros delitos, no sé, robo, hurto, no sé exactamente esas diferencias técnicas, pero claro, parece que es mucho más fácil comprobarlo porque además es en el ámbito de lo público, ¿no? O hay testigos, o hay una cámara, o no sé. La cuestión del consentimiento obviamente que queda del ámbito de lo privado, ¿no? Y pareciera que a veces las pericias, las evaluaciones, ¿no?, los informes, no terminan de alcanzar. Y la verdad que es muy lamentable eso. Sobre todo cuando alguien ha transitado por alguna de esas situaciones. Yo atiendo en el hospital adultos, no atiendo niños, pero recibimos varios casos de abuso, de violación, y la verdad es que es todo el tiempo una revictimización, ¿no? Hay como todo el tiempo que tener que pasar por distintas instancias donde, eso, me da como esa sensación, donde hay que volver a probar una y otra vez, volver a relatar, más allá que, como decía Gabriela, esta cuestión donde vuelve el hecho traumático, ¿no? En sueños, vuelve en ruidos, en voces, ¿no? Y cuento algo muy cortito de una paciente que tengo en tratamiento, donde le mandan mensajes de texto que yo he leído a amigos de los dos violadores, que uno está detenido y el otro está prófugo, pero el que está detenido está a punto de ser liberado porque su abogado presentó las pruebas tarde. O sea, entonces le mandan mensajes de texto haciendo una escena de ficción donde lo que hablan es como del consentimiento de ella en esa escena, que ella fue con estas dos personas a un hotel alojamiento, bueno, bla, bla, bla. Cuando obviamente esto no fue así, ella además fue drogada, digamos, pasaron otras cosas. Entonces digo, además de todo el hecho traumático en sí, es volver a pasar una y otra vez, ¿no? No solamente por el impacto de lo traumático, sino por esto, ¿no? Como nuevos abusos, y bueno, en este caso lamentablemente, donde, bueno, la ley, qué sé yo, el abogado que según ella está, que hizo acuerdo con el otro abogado, porque no se entiende que habiendo pruebas, se hayan presentado las pruebas tarde, no sé en qué instancia está eso, seguramente por ahí se podrá volver a apelar, pero bueno, para no irme por las ramas, pensaba eso, ¿no? Que es un delito tan particular y que nunca alcanza las pruebas. Me da a mí como esa sensación, ¿no? Como que hay que probar una y otra vez lo sucedido. Santiago, no sé si quieres comentar algo, Gabriela o José. Sí, yo quería comentar algo que tiene que ver con lo que dijo Santiago y con lo que dice Joselina. Lo que trae Santiago acerca del consentimiento es fundamental, porque más o menos Pilar y Joana, es lo mismo que puede decir una psicoanalista cuando dice si le gustó, no fue violación. Entonces, es fundamental lo del consentimiento, porque primero que es, al ser en la esfera íntima, como decía Joselina, cómo se prueba, pero además de eso, la mayoría de los abusos no son violentos. Digamos, la mayoría de los abusos son con amenazas,
son con situaciones de alguna manera de captación. Entonces, creer que porque un niño tiene 9 años y dijo, sí, dale, digamos, eso implica que dio consentimiento, me parece terrible. No, nada, eso, perdón, pero Santiago, pero me parecía que No, tenía todo que ver. lo que está bueno, por lo menos, digo, en esta terrible complejidad, es que el legislador, sin dar explicaciones, como criticaba en algún punto yo, pone un límite, digo, ¿no? Si la persona no cumplió 13 años, no hay consentimiento. O sea, No hay que tampoco consentimiento. es eso. Ahora, ¿qué pasa con el que cumplió 13? Ujú. O con la que cumplió 52, digo. También está eso, digo, porque después, si existe o no existe consentimiento, es un tema. A ver, el panorama tampoco es tan terrible si lo comparamos con el pasado. Digo, ¿no? A ver, existe, sí, una perspectiva diferente que ha penetrado, bueno, utilizo una palabra encima, parece que estoy haciendo un chiste, pero no, digo, que ha traspasado en el sistema penal y que tiene permite una interpretación diferente, un tratamiento diferente a la víctima, digamos. Hay resquicios o situaciones donde parece que no avanzamos nada, pero yo hace 13 años que ejerzo y lo he notado yo, que no tengo 30 años de ejercicio. Me imagino alguien que ejerciera, no sé, en la década del 90, en la década del 80, antes de la reforma de 1999, digo, ¿no? Estaba el estupro, que es una figura de 1903. Cambió algo. Falta muchísimo, pero por lo menos hay casos que están bien manejados. Obviamente uno críticamente se focaliza en los que conmueven, ¿no? Donde se ve la injusticia, no solamente lo que sufrió la víctima, sino la injusticia que le genera el sistema penal a la víctima. Eso es terrible. Pero bueno, espero que esto se siga profundizando. Hay mayores derechos. Esta semana acompañé a una víctima que, se los cuento, ¿no? Que va a ir a juicio oral, víctima de un hecho como el que estamos mencionando, y fue atendida por la fiscalía, le brindó información. Digo, esto hace 2 años no existía. Algo está cambiando. O sea que no es tan malo el panorama, o por lo menos trato de no verlo así de acá a futuro, ¿no? Jimena. Perdón. No. Sí. No, porque está Ay, perdón, comentario breve. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Me Sí, sí. Bien. No, porque me quedé en relación al consentimiento, ¿no? Porque efectivamente con la edad hay algo, y el código y las leyes, hay algo ahí zanjado, pero Santiago traía, ¿no? También qué pasa después de los 13 o alguien de 54, digo. Creo que efectivamente se trata también de ubicar, por eso, para orientar la escucha, para escuchar orientar la escucha de analista cuando escucha este tipo de casos, de denuncias en su consultorio, pienso, más allá de las cuestiones de la justicia, que es interesante ubicar me parece clave ubicar la simetría en términos de saber y de poder, porque ahí hay algo de la edad que queda, además, digo, que pierde peso, no importa si tenía 13, 14, 15, digo, hay una cuestión ahí para escuchar cómo alguien no está en condiciones de dar sus consentimientos, sino en una posición asimétricamente inferior en términos de saber, de poder principalmente, ¿no? Entonces, ahí, digo, en términos para estar tranquilos con lo que escuchamos los analistas, no hay nada que dudar en ese sentido, no hay nada que creer o subestimar de la importancia de un tipo de denuncia o de relato del acontecimiento sucedido cuando está clara esta cuestión de la asimetría. No sé si eso nada más. Bueno, Jimena quería hacer una Sí. pregunta. Sí, yo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que, bueno, yo estuve la vez que pasó esta situación de esta analista que hizo ese comentario, y cuando pasó esto, a mí lo primero que me pasó, yo estoy terminando la carrera en psicología, cuando ella dice eso, yo me quedé helada y me quedé pensando, diciendo, ¿qué dijo esta mujer? Y lo que hice fue dudar de mí y dije, bueno, evidentemente me van a faltar algunos conceptos que ella los debe tener porque ella ya es la psicoanalista y yo no. Y me quedé pensando mientras sucedía todo esto, antes de que vos intervinieras, Pilar, y frenaras, digamos, la charla, y yo empecé a dudar de mí, y después dije, no, bueno, a ver, no tiene que ver con que me faltan conceptos teóricos, porque no hay un concepto psicoanalítico que avale la postura de esta analista, entonces dije, tiene que ver con una creencia personal de ella y una posición. Entonces pensaba que si yo, teniendo herramientas por estudiar esta carrera, dudé, digo, qué peligroso que pase esto en el espacio analítico para los pacientes, que haya un analista que tenga esta posición, porque desde ese lugar es que va, digamos, a transcurrir el proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, le quería preguntar a Gaby, que cuando ella hizo un comentario
a partir de algo que dijo ella, ¿no? Lo pregunto a todos, que cuando dijiste que no todo es interpretable y analizable, y comentaste la situación de que trabajaste con personas que, bueno, esto que escuchan un ruido, y pensaba entonces cómo se trabaja con el trauma y con personas así, si no se interpreta y si no se analiza, qué se hace, si es que se puede responder en esta charla, pero algo de cómo se hace. No, gracias, Jimena. Bueno, ahora los compañeros dirán, no, por supuesto que no te puedo responder todo ese cómo se hace, sigamos en 2 palabras, pero sí te puedo decir una cosa. Primero, yo tengo 39 años de recibida, o sea, y hace 20 y pico que investigo lo traumático, y pienso como vos, no como la colega. Digo, por esto que decías bueno, debe ser porque todavía no me recibí. Pero en relación a lo de lo traumático es, digamos, algo arrasador. La bomba en el campo de batalla, ir a la guerra, el terremoto, digamos, cualquier evento que para alguien sea, de esto han hablado Colette Soler, François Dabuan, sin duda Freud, más allá del principio de placer, digamos, ¿no? Pero claramente Colette Soler y François Dabuan, Shah Hassoun, otros autores, digamos, profundizaron por ahí. Bueno, Germán García en Actualidad del Trauma, digamos, hay mucho para leer, digamos, y muchos somos los que estamos tratando de escribir desde allí, desde esta lectura, pero lo traumático tiene claramente, no se interpreta porque es un agujero, es decir, es algo que no consigue inscripción, entonces no, lo que el psicoanálisis interpreta es lo que está cifrado, lo que no está cifrado no se puede interpretar, entonces es de otra estofa, y lo escuchás en cómo el paciente lo trae, ahí te vas a dar cuenta que tuvo, en todo caso, ese estatuto de lo traumático, ¿no? Digamos, vas a escuchar una enunciación, un decir, una congoja, un desgarro, que es absolutamente distinto a todo el discurso asociativo. Pero por otro lado, tomando el consentimiento y todo esto que me parece tan importante, yo pensaba hace un rato, si alguien tuvo consentimiento y entonces le gustó del abuso, ¿no? ¿Por qué será que entonces tiene reviviscencias traumáticas del mismo 20 años después, 25 años después, 30 años después? No estoy diciendo que tiene, no sé, culpabilidad, situaciones, no, estoy diciendo reviviscencias traumáticas, que son esas, Jimena, que no responden a la asociación, porque son del orden de lo no inscripto. Bueno, eso puedo decirte nada más. Sí, gracias. Gracias. De nada. Gracias. Leonardo, ¿querés hacerle una pregunta? Apareces con el micrófono cerrado. ¿Ahora? Ahí está, ahí te escuchamos. Ahí, ¿para qué? No, estaba pensando en esa intervención justo de esta analista de si le gustó, no fue abuso. Y pensaba que no, que creo que habría que también defender un poco el psicoanálisis de que no toda intervención que dice alguien que se dice analista es psicoanálisis. Porque es una intervención que va en contra de la idea de Lacan de significante o de palabra, ¿no? Que para Lacan la palabra no es algo que refiere a una cosa, sino que la palabra es la cosa misma con la que trabajamos, ¿no? El significante se asocia a otro significante. Entonces, esa intervención es el prejuicio de ese analista que piensa que piensa de esa forma. Es como si un paciente me dijera, soy hombre y me gustan los hombres, si yo tuviera un prejuicio homofóbico diría, no, pero un verdadero hombre es el que le gustan las mujeres. Entonces eso no es ser hombre, eso no es una intervención. Si un paciente viene a contar de que sufrió un abuso, yo trabajaría con ese elemento en relación al padecimiento de ese paciente, ¿no? Digamos, no a decirle yo qué es, qué no es, qué hace. Me parece que es como una intervención que no me parece para nada psicoanalítico. No, eso que decir, porque si no, como que, no sé, que simplemente porque alguien se nombra así, todo lo que salga de su boca va a ser una intervención psicoanalítica. Eso pensaba. Sí, lo llamativo es que no son intervenciones aisladas. No sé Claro.
los colegas que opinan, pero, o lo que decía un poco José y Gabriela, ¿no? en sus exposiciones, son intervenciones que hemos escuchado más de una vez y que cuando pensamos que ya está desterrada esa lectura, vuelven a resurgir. Incluso aparecieron hace muy poquito en medios de comunicación, en la televisión, colegas hablando en nombre de nuestra disciplina, con esa lógica. Un poco eso nos convocó a Joana y a mí a hacer este conversatorio, que no nos resultan intervenciones aisladas, no nos resultan lecturas aisladas. Sí, claro, sí, entiendo que eso pasa, pero digo que no sería justo, es como justo y contramano de lo que implicaría justamente una escucha analítica, ¿no? Decirle yo al paciente esto significa esto, significa lo otro, significa lo otro. Decirle esto es, o sea, ¿desde dónde habla? Y además, ¿cómo yo voy a ir a ver si es verdad, a ver si es mentira, a ver si esta persona viene porque sufre por esto y yo trabajo con eso? Eso. Gracias, Leonardo. ¿Puedo hacer Pilar se quería hacer un comentario, pero lo hago después. Sí, decime, José, decime. No, pensaba en relación a lo que planteaba Leonardo y Jimena, ¿no? Como que Jimena creo que era que decía que empezó a dudar de su criterio, ¿no? Ni siquiera vale la pena llamar esa opinión, es un criterio, el criterio clínico, no importa si no está recibido o no. El criterio clínico se va desarrollando aún antes desde antes de recibirse. Y lo que ubicaba Leonardo en torno a la escucha analítica, bueno, que finalmente sí, insisto, me parece que tenemos construcciones teóricas que nos permiten posicionar la escucha y a ubicar la escucha analítica de un modo puntual. Digo, ¿no? En relación a la redefinición del complejo de Edipo me parece que es clave para pensar eso, la cuestión de asimetría, de la responsabilidad. Incluso el paciente podría haber dicho que él iba porque quería, pero no importa, hay un adulto que tiene que acotarse y que es responsable de decir que no. Lo mismo pienso que en relación a lo que Leonardo decía, que así como uno podría escuchar a un paciente que dice que le gustaba, que de todos modos no se trata nunca de educar a un paciente en torno a si eso no es, sino de escucha analítica, poder escuchar en todo caso la verdad histórico-vivencial que está pudiendo ser construida en transferencia, en análisis, que está pudiendo ser narrada, que es un modo de ir bordeando el trauma y convertirlo quizás en una experiencia traumática, ¿no? Algunas veces pienso esa diferencia entre trauma y lo traumático. En fin, para seguir discutiendo, ¿no? Pero, Pilar, ¿puedo decir algo en relación a lo que está diciendo José, que me parece bárbaro, y lo que preguntaba Leonardo? Coincido, Leonardo, yo viste que lo dije, me parece que la justificación es más el negacionismo del analista o del psicólogo ¿no? Que dijo eso, que no hay justificación. Pero, como dice bien Pilar, esto no es digamos, aislado, esto se escucha y mucho, lo que traje de la supervisora, se escucha mucho. Entonces, ¿dónde se sostienen? En general lo sostienen justamente en conceptualizaciones psicoanalíticas leídas sesgadamente. Por ejemplo, el concepto de realidad psíquica de Freud. ¿Sí? El concepto de realidad psíquica de Freud, ya no creo más en mi neurótica, algunos psicoanalistas lo toman como si fuera, digamos, un dogma, como si no se pudiera revisar, como si el mismo Freud no hubiera puesto una aclaración. Es decir, lo toman desde allí, y a mí me ha dicho, por ejemplo, alguien en un panel donde estábamos hablando de abuso y esta persona tenía una posición, digamos, absolutamente contraria, digamos, me decía, yo leo fantasías. A mí lo que me trae el paciente es una fantasía. Yo no sé si lo abusaron o no lo abusaron. Así que, en realidad, ojo, no es solamente una apreciación de un negacionista o un prejuicioso, digamos, sino que es, me parece, sostenido por toda una posición dogmática, ¿no? Eso. Bueno, gracias. Sola Ubone pregunta, ¿qué sucede a nivel legal cuando un adolescente de 16, por ejemplo, abusa de otro menor de 13 años? Supongo que estará Santiago la pregunta. Sí, perdón, que empecé a hablar, pero me imagino que... tiene que ver con esta cuestión de que se estableció la imputabilidad penal a los 16 años, como una modalidad de castigo atenuado. O sea que si
joven de 16 años comete un delito de esas características, hay otros delitos que no se le puede imputar, pero esas características, sin abuso, bueno, deberá responder como menor, y eventualmente en el caso de condena se le aplicará una pena de 1/3 a la mitad que la que le correspondería si fuera adulto. Ahora, si tuviera 15 es impune. Esta es la realidad, porque el legislador decidió que la punibilidad penal, es decir, la posibilidad de castigo y persecución, comienza a los 16 años. Si realmente la situación fuera grave, la justicia tiene mecanismos, incluso no de castigo, pero sí de seguridad, como privar su libertad en un instituto cerrado. Cada vez se utiliza menos, pero bueno, existe esa posibilidad incluso si no se le puede imputar un hecho y la persona, el niño o niña, está en una situación de completo desamparo y lo único que hay es una institución cerrada. Pero básicamente a los 16 años puede ser perseguido y puede ser condenado por un hecho ilícito, porque ahí comienza la responsabilidad penal. Ya a los 18 años responde como mayor, ahí no hay ningún tema. Bueno, gracias, Santiago. Pilar Serra, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, hola. Hola. Siguiendo un poco lo de Leonardo y pensando como quizá en el otro extremo de lo que se presenta, ¿qué pasa cuando, o sea, no dudamos del acontecimiento y le damos justamente entidad? ¿Y qué pasa cuando pareciera que el paciente no dimensiona la gravedad de lo que es un abuso en algún familiar, que uno está ahí como quizá queriendo marcar, por más que no tengamos que marcar, decir qué es y qué no es, como ese otro lado, cuando pareciera que no se dimensiona y se habla con total naturalidad de ya sea abuso, otro tipo de violencia. Bueno, no sé si José, bueno, yo digo algo, digo algo, José. Hola, Pilar. Yo te voy a hablar desde cómo me posiciono yo y lo que le transmito a quienes acompañan la formación. Mi clínica es muy winnicottiana. Entonces, intento ser lo más creativa posible en el momento que eso pasa, ¿no? Pero lo que suelo hacer mucho es semblantear alguna, digamos, ¿no? Algún gesto, alguna intervención que de alguna manera rompa esa naturalización, ¿sí? De ninguna manera no decirle, no, eso no es así, sino, insisto, semblantear o intervenir de una manera que de alguna manera genere alguna duda, alguna pregunta acerca de esa naturalización. Y de hecho, Pilar, esto es muy común cuando trabajamos con mujeres que vienen de historias de violencia de género en la madre, en la abuela, en la bisabuela, también con adolescentes embarazadas, de embarazos muy adolescentes, digamos, muy chiquitas, y que esto también ha sido natural, entre comillas. Entonces, se trata de acompañar a que se introduzca algo del orden de romper esa naturalización, ¿no? Eso por lo menos se me ocurre ahora decirte y bueno, es lo que intento hacer, yo qué sé. Yo puedo agregar, comentar algo más quizás. Nunca del orden de qué hacer, porque eso es siempre imposible y es anticlínico, pero piensan por un lado que en relación a la naturalización que nos encontramos normalmente con cadenas generacionales de mujeres, de personas que fueron abusadas, violentadas, que son, ¿no? Donde la naturalización de esas prácticas, por llamarlo de algún modo, ¿no? Esas situaciones de violencia, de abuso y violación, es moneda corriente, ¿no? Entonces, también pienso que introducir de prepo algo, por más que uno muchas veces, no sé, crea que es lo que corresponde, que va a tener algún efecto aliviador, muchas veces puede ser también violento. En todo caso, se trata de poder acompañar en la problematización de eso, vía el semblante, vía también la construcción de cierta legalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ubicar qué sí, qué no, qué es lo que corresponde, no de acuerdo al capricho, el valor moral, el juicio de alguien que está en la función de analista o del psicólogo, de la gente de salud, sino también qué es lo que rige a nivel social,
como orden jurídico, como orden simbólico, que al menos pueda ser enunciado, dicho, afirmado, eso hablaba también a veces, creo que de la eficacia simbólica de la palabra, de la eficacia simbólica del derecho, ¿no? Como que algo de eso pueda ser visibilizado, empezó a enunciar, al menos es la vía de acceso, de entrada para eso, más allá de que después lleve un tiempo o eventualmente, ¿no?, en el camino de la consulta también desaparezca, se pierde, toma otra deriva, no sé. Pero desde ya no creo que se trata de ir como de lleno, porque también creo que eso es un modo de no poder esperar a que alguien pueda ir narrando y pensando la experiencia traumática acompañado por alguien más que con otra lectura. Bueno, un poco lo que acaban de comentar responde a la pregunta de Nadia, que dice cómo lo tratan en 2 o 3 tips cuando alguien cuenta un abuso, cómo lo abordan, obviamente a los profesionales de la psicología. No sé, Nadia, si respondieron un poco tu pregunta. ¿Estás ahí, Nadia? Sí, dijo que sí, que Sí, estaba, que me responde. Sí, Nadia, tip no hay, seguro. Tip no hay, seguro. Hacemos lo que se puede, pero digo, sí, José. No, y hay que esperar, no hay que, como hay que saber aguardar, esperar, acompañar y soportar a veces escuchar lo indecible, lo dicho de manera muy doliente, dolorosa, lo que aceptar ser un poco ser receptáculo de algunos angustias, dolores, no decir muy dolientes, que la apuesta es que algo se pueda hacer con eso, que traiga o que disminuya el sufrimiento, el dolor. Sí, y ser muy respetuosos, respetuosas de ese desgarro, que lo que suele pasar cuando un adulta, por ejemplo, cuenta un abuso de la infancia, es que está, el que llora ahí o el que habla ahí es un niño o niña, o sea, de repente estás escuchando el niño, digamos, como si, ¿no? Como si, porque bueno, el Primo Levi decía que lo traumático era un presente perpetuo, ¿no? Y eso pasa, no solamente con el abuso, digamos, Santiago por ahí escuchando tantas cosas también desde lo legal, lo debe haber escuchado. Cuando alguien cuenta algo del orden del trauma, de lo que lo ha arrasado traumáticamente, casi como que si tuviera en el momento que lo vivió. Entonces muy respetuoso, ¿sí? Como dice José, esperar y acompañar, y creo esto, ¿no? Creo que está buena la pregunta de Pilar, acompañar a horadar la naturalización, ¿no? Pero de ninguna manera de forma violenta, tal cual. Gracias. Lorena, ¿querías hacer una pregunta? Sí, en realidad, bueno, dos comentarios, ¿no? En relación, me quedé pensando en esto que decías, Gabriela, ¿no? De la pregunta de la colega, bueno, pero vos le crees esto que se repite, ¿no? Tantos abusos como ahí, ¿no? ¿Será verdad esto, no? Yo tengo una clínica donde diría, más que con el abuso, trabajo directamente con el incesto. Entonces pensaba esto que puede parecer sorprendente, ¿no? Pero esta ceguera o cierto rechazo que generan estas temáticas, ¿no? Inclusive hasta como cierta angustia por ahí del lado nuestro como analistas, ¿no? De poder escuchar y alojar estos padecimientos donde hay subjetividades totalmente arrasadas, ¿no? Eso por un lado, y lo otro que me quedó es esto del consentimiento, como no olvidar que el consentimiento remite al yo, ¿no? Nosotros como psicoanalistas no prestamos atención de esto, ¿no? El yo solo es un espejismo, ¿no? Nada, bueno, estas dos cuestiones. Muchas gracias, Lorena. Acá Ornella, no me anda el mic, quería hacer un comentario o pregunta. Atiendo hace un año a un joven de 20 años en el hospital, fue abusado a sus 8 años, ahora habla mucho de conflictos con su pareja actual,
hace pocas sesiones, hablando de quejas respecto de su pareja, habrá repetido en la sesión 6 o 7 veces: mi pareja me estaba usando. Se escuchaba me está abusando, pero no marqué el equívoco porque me parecía violento. ¿Esto sería interpretar? ¿Se podría pensar un señalamiento así? Más allá de lo que estamos hablando de un caso único con sus singularidades. Bueno, digo algo, José, después vos a ver qué. No, no me... el nombre de quien dijo esto, perdón, Pilar, no me acuerdo quién dijo que... Ornella. Ornella, hola, no me animaría jamás a meterme en una situación de una sesión así, decirte si lo que dijiste de interpretación, no me metería en eso, pero te diría que, no, a lo que me refiero cuando digo que no se interpreta el abuso, me refiero que cuando alguien está, a ver, un ejemplo voy a dar que no tiene que ver con abuso. Atendí durante, en un grato y doloroso análisis a un ex detenido, ¿no?, durante la época de la dictadura. Y en determinado momento, cuando yo lo atendí 1 año y pico, después atendió un montón de años conmigo, pero llevábamos 1 año y pico de laburo, y en determinado momento, ante una situación determinada, él refiere algo de un dolor de rodillas. Bueno, a la sesión siguiente yo retomo qué pasaba con las rodillas, porque nunca me había contado nada, y hizo una escena el día anterior. Digo, ¿qué pasa con eso de las rodillas? Y me dice, ¿cómo? Nunca le conté. 1 año y medio, insisto, había pasado, 1 año y pico. Y le digo, no sé de qué me habla. Y entonces me dice, yo estuve chupado en la época de la dictadura y me torturaron en tal lugar y tal otro lugar. Entonces yo, muy tonta, le digo, pero nunca me hablaste de eso. En tanto este tiempo nunca hablaste de eso. Y él me mira y me dice, ¿de este dolor? ¿Y vos qué sabes de este dolor? Yo me acuerdo que le dije, tenés toda la razón, yo de ese dolor no sé. Es decir, a lo que voy es que yo no tenía nada que decir sobre ese dolor, eso no es interpretable. Después, todo lo que vino después, cuando él pudo empezar a hablar poco, porque habló poco, pero pudo empezar a hablar de esos años, no, digamos, sí, ahí hubo de curso asociativo, palabra, pero de aquello que es, no, anda a decirle a un veterano de Malvinas alguna cosa en relación a algo que él armó de su por qué estuvo en las islas. Hay situaciones que no son interpretables, ¿sí? A eso me refería. Después puede pasar, si la analista escucha un significante que le resulta aludir a abuso, ¿por qué no va a decir algo al respecto? Ahora yo no diría si eso es una interpretación o no. Gracias, Ornella. Solo pienso, también para acotar algo, que, no, que muchas veces hace falta escuchar. También pienso en mis inicios de la práctica, y también de lo difícil de escuchar, de la escucha analítica, del querer poder intervenir, interpretar, tener algún efecto terapéutico, ¿no? Muchas veces hace falta escuchar, para poder luego que cierta interpretación precipita, acontezca, y no apurarse en ese sentido, ¿no? Eso en general. Y eso creo que cierta dificultad, no es dificultad, pero sí, es dificultad, y siempre es difícil eso, aún para quienes tenemos muchos años practicando psicoanálisis, ejerciendo, que es la de, bueno, escuchar el sufrimiento de otro y poder aguardar hasta que algo se ha puesto en forma, hasta poder intervenir, interpretar, en fin, el término, el concepto que sea, para lograr que ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, esa suspensión se reduzca, en el mejor de los casos, ¿no? Pues, y con estos temas, ¿no? Bueno, son tan descarnados, tan crudos, a veces tan realmente acontecidos, objetivos, sancionados por la ley, también a veces, o no sancionados por la ley, incluso aún peor, cuesta mucho más también. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, mientras alguien más se anima a hacer una pregunta, yo quisiera hacer una pregunta a Santiago. Quería preguntarle cuál es el lugar en la discusión respecto del consentimiento de
de los tratados internacionales, por ejemplo de la Convención de los Derechos del Niño, que dice que el niño es menor de 18. Entonces cuando yo te escuchaba, ¿no?, como hablar en relación al Código Penal, me preguntaba qué pasa con esos casos que quedan ahí medio en el límite, medio en el borde, ¿no?, como 17 años. Las normas siempre hacen una definición general y dejan librado a lo interpretativo, porque cada caso no es igual que otro, salvo cuestiones muy tajantes, ¿no? Desde donde las definen y se acabó, como esto que hablamos del límite de los 13 años. Particularmente mencionaste la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el corte etario a los 18 años. La Convención dice que a los 18 años dejamos de ser niños, y eso se discute bastante, digo, desde lo social, desde lo cultural, y tal vez desde lo biológico. Dicen algunos, habría que verlos, a ver el tema, ¿no?, que la razón por la cual se puso en 18 en realidad fue una decisión política. Tengamos en cuenta que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue el tratado internacional más firmado por todos los estados, 196 estados. Entonces, desde lo que puede hacer un jurista y un político, entiendo que lo que intentaron hacer, esto no lo digo yo, lo escuché, es ponerlo en 18 años para que ciertos países dejen de reclutar soldados de menos de 18 años. Es decir, fue un criterio más bien práctico, tratando de entender todas las realidades del mundo y viendo a ver qué argumento podían dar para ciertos lugares. Tiene que ver más con eso. Insisto, no hay una relación y una explicación vinculada a otras ciencias más allá de la política o disciplina, no sé cómo definirlo, y del derecho. Pero tiene que ver con eso. Y las normas son abiertas y siempre son interpretadas en el caso particular. Entonces, cuando un cliente o clienta te pregunta a un abogado qué tal es el juez, yo le digo, depende el día, la hora y el caso. Porque la verdad, veo un abismo muchas veces donde no hay un criterio, ¿viste? De repente te toca el más progre y otro día te tocó algo que no era lo que vos conocías. Bueno, será el caso, el día y la persona que decide, ¿no? Más que el derecho a veces. Bueno, muchas gracias, Santiago. Nora dice, tal cual dice Gaby, en tantas oportunidades de su transmisión, habrá que esperar al paciente para que pueda ubicar lo que allí aconteció, algo que no se pudo poner en palabras porque excedió la capacidad del psiquismo para elaborarlo en ese momento, sin romperse y acompañarlo en el develamiento de esa verdad. Pensaba en tantos niñes que lo naturalizan para poder sobrevivir. Gracias, Nora, por leerme. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá. Muchas gracias a los expositores. Perdón, Pili. Sí. Yo quería, antes de cerrar, si no hay más preguntas, quería retomar dos cuestiones en base a algo que también mencionaron dos compañeros, creo que Lorena y Leonardo, que creo que apuntan un poco a lo mismo. En un caso que hablaban del estatuto del yo y del estatuto del sujeto del inconsciente, me preguntaba un poco esto, ¿no? Cómo pensar la cuestión del consentimiento teniendo en cuenta, ¿no?, esto de que escuchamos el sujeto del inconsciente y no el yo, como que pareciera que a veces el hecho de que los analistas escuchamos el sujeto del inconsciente avala ciertas lecturas, ¿no? Entonces, bueno, cómo distinguir esa cuestión y cómo intervenir en ese caso. Y también en relación a lo que comentaba Leonardo, que parecía un prejuicio de esta analista, quería mencionar que en este caso, digamos, justamente es una lectura que se hace a partir de la teoría freudiana que dice que la vivencia es vivida con placer y de manera activa. Entonces también me preguntaba cómo se piensa, cómo pensamos, cómo escuchamos o cómo leemos, digamos, esa teoría cuando se habla de la actividad y del placer, ¿no?, que creo que muchas veces da lugar a este tipo de lecturas, ¿no? Nada, eso, un poco, no sé si alguien por ahí quiere Yo comentar. tuve la suerte Joana, tuve la suerte de estar en un panel hace tiempo, invitada por Luján Guivales, en la Facu, con Jorge Volnovich, ¿no? Un hermoso panel, que hablábamos sobre esto, sobre abuso, sobre
Y me salió de hacer una comparación ante una pregunta que habían hecho que tenía que ver con esto de, bueno, pero si el niño goza, dije un ejemplo muy burdo, una cosa muy burda, pero que Jorge me dijo bien. Yo dije, a ver, esto es como la lámpara de Aladino, si la frotan sale el genio. ¿Qué quiero decir? Confundir deseo de algo, contener sensaciones sexuales o eróticas, en no entender nada, porque entonces tal cual el jurí, digamos, el abogado, no habría necesidad. Cualquier niño que disfrutó, que tuvo una sensación placentera corporal, entonces ese niño no fue abusado, a pesar de que estén introduciendo la sexualidad de un adulto a los 6 años a un niño, digamos. Entonces no se trata del placer corporal, digamos, para decirlo de alguna manera, para decirlo burdamente, obviamente estoy hablando en términos que psicoanalíticamente son por lo menos complejos o errados, digamos, pero se trata de qué dimensión tenía para ese niño lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces, y la verdad que en eso lo que te viene a ayudar es la clínica. Escuchás cómo hablan aquellos que no han sido abusados cuando no se supo nada porque papá o quien fuera, ¿no? Le decía, no, cállate la boca, no digas nada, y el otro, digamos, familiar tampoco veía, y te vas a dar cuenta de que se sienten culpables de haber sentido algo cuando tenían 6 años. Entonces, esa posición abona a que los adultos que han sido abusados se sientan culpables, y es terrible. Nada, pienso eso. Salió del alma, pues terrible. Leonardo, ¿querías decir algo? Ahora sí. No, quería decir que a mí me parece que ahí hay una diferencia muy grande entre los diferentes psicoanálisis, ¿no? Creo que Freud tiene unos cuantos prejuicios, también porque está construyendo una teoría por ahí, ¿no? Y ya quedó viejo, porque Lacan tiene otra posición sobre algunas cuestiones, ¿no? Digo, para mí el aporte del significante y de que como el material con el que trabajamos, para mí es clave. Todo cambia porque hay un montón de sentidos, como en el complejo de Edipo, ¿no? Y Lacan plantea la metáfora paterna que barre con un montón de cuestiones que también tienen sus problemas, ¿no? Seguro, pero me refiero a que, porque esta teoría se va cambiando y va avanzando, pero para mí habría que diferenciar mucho la posición de Freud y la de Lacan para poder plantear esta cuestión de cómo trabajar con un significante. Leonardo, yo una cosita quiero decirte, mirá que soy crítica de Freud en un montón de cosas, por ejemplo el caso Dora, un montón de cosas, pero Freud no es viejo, no quedó viejo. Freud realmente está para revisitarlo todo el tiempo. No, y perdona, y si te diría que por ahí, incluso, digamos, en Lacan también hay miopías en relación a estas cuestiones. O sea, me parece que se trata justamente de revisitar el corpus teórico lacaniano, freudiano, sumándole una lectura que tenemos, como bien decía Santiago, así como en ellos, el código, digamos, ¿no? Digamos, viene cambiando y las reglamentaciones vienen cambiando, en nosotros también tenemos miradas que cambian. Pero digo, yo que estoy criticando lo que Freud decía, en realidad ya no creo más en mi neurótica, sin embargo digo, no, viejo no. En todo caso, claramente hay conceptos que hay que leerlos desde otro lugar. Yo coincido mucho con lo que decía José. El tema es el lector. El tema es qué leemos los psicoanalistas, digamos, ¿no? Porque, bueno, el que escribió lo que cada uno escribe, ahí está, ¿no? Y Freud, esa maravilla que fue Freud, digamos, realmente con el descubrimiento del inconsciente, escribió. Ahora, leemos con, digamos, ¿sí? El gran amigo Julio Moscón me invitó a estar en un libro de él que se llamaba Homenaje a Lacan. Y ninguno habíamos charlado entre nosotros quienes escribimos ahí. Resulta que después todos escribimos una lectura hereje de Lacan, es decir, no, ni aplaudíamos ni nada, sino que criticábamos, pero criticábamos porque a su vez admiramos la obra. Digo, no me parece que el punto sea que ni Lacan ni Freud están viejos o no, sino que me parece que es importante leerlo, a ver, ubicar qué leemos, ¿no? No sé, José, si estás de acuerdo. Ya, pero además pensaba que subestimamos mucho al yo, no sé cómo decirlo.
que en relación a escuchar el sujeto del inconsciente, bueno, el sujeto del inconsciente solo se escucha en los traspiés del yo, podríamos Tal decirlo cual. así, a través del yo. Y también pensando, digo, vos traías esta cuestión del cuerpo erógeno en el niño, ¿no? Bueno, diferenciar lo que es un cuerpo erógeno que reacciona, que responde, y donde no hay un yo precisamente aún constituido que pueda consentir, que pueda integrar, que pueda simbolizar aquello que viene del adulto, del otro, de manera intromisiva, ¿no? No va a haber, aún muy lacanianos podemos ser sin subestimar al yo, que se trata también de poder escuchar al yo, no solo al sujeto del inconsciente. Eso. Igual, sí, por ahí es como una cuestión muy larga de discutir, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas de Freud que son muy cuestionables y que Lacan le aporta un montón de cosas distintas. Incluso también trabaja el yo, Lacan, muchísimo. O sea, no, decir Lacan no es decir sujeto, digamos, también un montón de cosas. Pero me parece que simplemente decía que habían varios puntos que sin los aportes de Lacan se prestan a un montón de interpretaciones complicadas. Y de hecho debe ser difícil para mí, debe ser difícil enseñarlo, Freud ahora sin Lacan. Quizás un último comentario, perdón, Joy. Digo, Foucault, en que es un autor, ubica que Freud es un fundador de discursividad. Es decir, que ha fundado un campo discursivo que es mucho más amplio que la propia palabra. Tampoco tiene sentido preguntarse qué quiso decir efectivamente Freud, sino también releyéndolo nuevamente con Barthes. Me parece que es interesante pensar qué lecturas hacemos y cómo honramos a Freud. No solo desde Lacan. Digo, Lacan, y también Lacan es un fundador de discursividad, lo mismo que se le interpela a Freud, se le puede interpelar a Lacan desde ya lo mismo, y una guerra de citas no tiene sentido, sino en todo caso el establecimiento de lecturas es lo importante, al menos desde mi punto de vista. No, quería sumar un poco en esa línea, que pienso que no hay Lacan sin Freud. De hecho, creo que Lacan decía, yo soy freudiano, y creo que Lacan hace una lectura de Freud, ¿no? De alguna manera, entonces creo que eso también nos lleva a ese, no sé si es respeto, pero a mí también me genera como mucha admiración Freud como autor, más allá de las críticas que se pueden hacer, y también me parece que hay que pensarlo en el marco de una época, ¿no? En la que escribió y que no podría ser de otra manera, ¿no? Esto que se lo acusa de patriarcal, bueno, qué sé yo, no sé si podría Freud no ser patriarcal para su época, pero bueno, creo que está bueno como hacer esa distinción, porque muchas veces Lacan queda como, parece que aparte o independiente de Freud, y creo que es un lector de también. Eso nomás. Bueno, ha sido un gusto, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir este espacio que armamos con Joana, con mucho entusiasmo y muchas ganas de escucharlos y de debatir. Muchísimas gracias a los expositores y a Lacan Big Data y a Lara Lisenberg. Gracias por venir. Bueno, gracias a todos. ustedes. Gracias Santiago, José. Gracias a todos. Gracias, Ariela, Santiago. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.